días, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar en la clase del día de hoy con respecto a la filosofía contemporánea, pero en este caso hacia el siglo, nos vamos hacia el siglo XIX y siglo XXI, que es para poder hacer el cierre. Al final de las láminas les traje un material para poder relacionar todo lo que es la parte de la filosofía de la ciencia con la gerencia y el liderazgo, que es el área de la maestría que ustedes están haciendo, para que le puedan encontrar utilidad y aplicabilidad a la asignatura. Es decir, que en algún momento determinado ustedes necesitan hacer uso de estas corrientes filosóficas en cualquiera de las épocas, de cualquiera de estos siglos, pueden hacerlo usándolo como referentes teóricos en su investigación, en su trabajo de tesis de maestría. ¿Ok? Porque van a necesitar buenas bases teóricas para poder hacer y dar continuidad a sus estudios. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Fíjense cómo a lo largo de estas semanas que hemos llevado, gracias, señor, a lo largo de esta semana que hemos llevado la asignatura, tal vez para muchos se preguntarán, bueno, ¿qué hacemos con la filosofía, con la gerencia y el liderazgo? Pero es que ustedes se van a dar cuenta que al final es de gran utilidad para cualquier área profesional y específicamente en este caso en el área de la educación es muy significativo. Entonces vamos a iniciar con las corrientes filosóficas contemporáneas de esta época, del siglo XIX al XXI. Acá tenemos en las corrientes filosóficas, nos vamos a encontrar con un filósofo muy importante que es Thomas Kuhn. Kuhn fue un destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, conocido por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Kant propuso un modelo en el que las ciencias avanzan a través de las fases de ciencia normal y revoluciones científicas. Según Kant, las revoluciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico y alteran la forma en que se realiza la investigación. Ya con las introducciones de los postulados de sus teorías, Kant introduce una nueva dinámica dentro de la acontecer científico que se venía manejando en las épocas anteriores. Entonces, él prácticamente nos inducía a decir de que la investigación necesitaba cambios, o sea, cambios en donde el sujeto tuviese mayor participación entre los criterios básicos para la investigación y el método científico. De ahí hacia acá, hasta nuestras épocas, es donde se concibe más conceptualmente lo que es el método científico. Por otra parte, después nos encontramos con Popper. Popper es muy conocido, les dicen el padre de las teorías popperianas, ¿sí? Popper es conocido por su filosofía de la ciencia basada en el falsocionismo, o sea, en las falsas hipótesis, en las falsas creencias, en las falsas ideas, en las falsas suposiciones. Su obra más influyente fue La lógica de la investigación científica, donde destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre ciencia y pseudociencia. O sea, esos criterios de falsabilidad los manejó para poder distinguir lo que para ellos en su época era una ciencia y lo que consideraban como una pseudociencia, o sea, una falsa ciencia. Entonces, Popper propuso una teoría científica, debe ser capaz, debe ser refutada y debe ser que tenga la capacidad de ser validada y convalidada. O sea, ya acá, entre Kant y Popper, nos vamos más hacia la investigación, no plena del sujeto, sino más allá del sujeto y de la teoría científica, donde los hechos tienen que ser verificables, comprobables, ¿sí? Donde las hipótesis sean constructivas, sean válidas, como lo decían ellos, ver para creer, para que sean los resultados más creíbles, ¿ok? Entonces, él introduce la noción de la corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe, o sea, para reconfirmar, corroborar que los hechos y los resultados obtenidos a través de un método científico, de una investigación, sean considerados como válidos. Entonces, todo este movimiento, esta revolución se inicia con Kant y con Popper. Ahora, aportes a la educación por Thomas Kuhn. Influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. Ahorita vamos a destacar esta parte que nos destaca Kant sobre la naturaleza no lineal del desarrollo científico. Destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. Su énfasis en las anomalías y cambios de paradigma
también ha influido en el enfoque de la educación científica, al alentar la exploración crítica y el cuestionamiento de las ideas establecidas. Cuando Kant nos da como un aporte de la educación la naturaleza no lineal del desarrollo científico, quiere decir que no va a estar en un mismo nivel, o sea, en el nivel del investigador, en el criterio del investigador, sino que se va a abrir como un abanico de opciones hacia la investigación donde las contribuciones de varios aportes, de varios enfoques, de varias teorías, van a ayudar a realmente obtener una verdadera investigación. Por eso él nos habla de esas anomalías y cambios de paradigma que él consideró importantes. Ahora bien, de la misma manera, Popper, ¿qué aporte nos arroja o nos abriga Popper a la educación? Los conceptos popperianos, como la falsabilidad, han influido en la enseñanza de las ciencias al fomentar un enfoque crítico y empírico. ¿Sí? Se destaca la importancia de diseñar experimentos que puedan refutar teorías promoviendo la investigación activa y la exploración. O sea, las falsas hipótesis, las falsas inducciones, o sea, que para Popper tenía que ser creíble no solamente la intuición del investigador, sino la aplicación del método científico a través de sus resultados. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de teorías ha impactado en cómo se enseñan y se desarrollan conceptos en las aulas, al fomentar la articulación clara de las hipótesis y la comunicación efectiva. O sea que acá la parte de la investigación científica entre el sujeto, el investigador, los aportes y las contribuciones a una sociedad, a una comunidad, a los estudiantes, tenía que ser recíproca. O sea, esa comunicación efectiva le iba a permitir hacer más creíble esa hipótesis científica para ese momento. Bueno, una vez más que dejamos acá, dejamos a Popper, vamos a encontrar una etapa muy importante que se llamó la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. La crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiadas. Diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. ¿Qué opinan ustedes de esta crisis de la razón moderna? Que la encontramos después de los aportes de Kant y de Popper. ¿De dónde surge, creen ustedes, esa necesidad de explorar la relación entre la ciencia y la sociedad en función a un método científico, a una investigación científica? ¿Qué opinan ustedes? Todo esto surge debido a la necesidad de indagar, ir más a los procesos limitantes que había en las épocas anteriores, en donde la investigación tenía que ser más epistemológica, más pluralista, por decirlo de cierta forma, que tuviera más alcance en la comprobación de los resultados. Por eso es que ellos manifestaban en esta crisis de la razón moderna la importancia de la relación entre la ciencia y la sociedad. O sea, el papel de la sociedad ya aquí se sentía, se hacía sentir, era muy importante en esta época de la filosofía contemporánea. ¿Ok? Ahora bien, ¿algunos de ustedes han escuchado hablar sobre el filósofo Nietzsche, el filósofo alemán Nietzsche? John, Fabrielo, a ver quién más está por acá conectado. Participan pocos. Aquí, a ver, Brenda, ¿alguno de los tres ha escuchado sobre el filósofo Nietzsche? Bueno, fíjate que Nietzsche fue un filósofo de la época contemporánea muy importante, en donde yo no sé si ustedes recuerdan en algún momento cuando en su etapa, en algún momento, ahora en sus estudios, vieron lo que se llama la teoría de los valores. Nietzsche, Friedrich Nietzsche resaltó mucho lo que es la teoría del valor y el antivalor, ¿sí? Lo bueno y lo malo, por decir la luz y la oscuridad. Entre esta teoría de los valores significó muchísimo aportes a la sociedad y a la educación en cuanto al comportamiento del ser humano ante una situación dada. Entonces, de aquí viene mucho lo que nosotros hablamos de la crisis de valores, de los valores, ¿sí? El juicio de lo moral y lo antimoral, lo verdadero y lo falso. Entonces, este filósofo fue muy interesante porque él abordó críticamente la modernidad y la razón. Y algunos aspectos de su crítica influyen, por ejemplo,
dos obras muy importantes que si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de, de resaltarlas, de leerlas, de investigar, cuando estén haciendo su trabajo de investigación, se encuentra La muerte de Dios y la voluntad del poder. En breves términos, ¿qué significó la muerte de Dios para Nietzsche? Nietzsche proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y la metafísica que la modernidad asociaba con la religión. Esta declaración simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y de la verdad. La otra obra interesante es La voluntad del poder. Nietzsche sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas de la voluntad del poder. Ajá. Nietzsche sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida. A ver, esta está más sencilla. ¿Qué pueden ustedes interpretar al respecto? ¿Tendría razón Nietzsche en decir que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder? ¿Qué opinan? Esta está más sencilla que los otros cuestionamientos, porque de verdad que estos filósofos se las traen, ¿no? Como quien dice, perdón. Ajá. A ver, Luis sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder. ¿Será una afirmación cierta, falsa? Falsa, bro. Ajá. Falsa, ajá. Porque, Gabrielo, no todo está en la búsqueda del poder, ¿verdad? Las motivaciones, o sea, si nosotros O nos sea, eso es lo que ponemos- sentía él en su momento, es ajá, lo que él asumía sin tener en cuenta conceptos de otras corrientes. ajá. Era como más centrado. Sí, muy logístico, o sea, Sí, muy a la lógica, ¿no? En donde nosotros hoy día podemos ponernos a pensar y hacernos esa pregunta. Nosotros como seres humanos, nuestras motivaciones son impulsadas por la búsqueda del poder. No todos estamos en ese plano, ¿verdad? Y de todas maneras, el término poder también es muy amplio. Y ellos siempre dejaban todas esas ideas como en el aire, como para la libre interpretación de cada uno de los miembros de la sociedad, por decirlo de esa manera. Tanto una motivación humana, ¿qué es una motivación humana? Aquí sí podemos debatir, ¿qué es una motivación humana? En nuestra vida real, ¿qué nos motiva a nosotros como seres esos humanos? son, eso le llamamos, puede ser uno de los combustibles que tenemos nosotros, ¿no? Para impulsarnos. Los hijos, el trabajo, el crecer, el hobby. Es algo que nos apasiona, una motivación. O sea, una motivación es algo que nos induce a realizar algo bonito, algo que nos guste, un proyecto de vida, tener una pareja, formar un hogar, realizar una carrera profesional. Siempre vamos a estar ante la necesidad de una motivación humana para realizar algo. Como seres humanos necesitamos esa parte emocional y afectiva para poder, sobre todo en momentos o circunstancias donde el sujeto tiene caída en la vida, en cualquier área, por cualquier circunstancia, necesitamos de una motivación humana que nos impulse, no a la búsqueda del poder, sino yo diría más bien a la búsqueda de una verdad, a la búsqueda de un aclaramiento de ideas, a la búsqueda de una solución de un problema, a la búsqueda de que en una situación determinada podamos recibir algo de felicidad como seres humanos, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Por acá, Brenda, tienen derecho a palabra, Brenda. Muy buenos días, mi Dot. Dígame. Pues para mí la estimulación humana son aquellos estímulos que nos ayudan a mejorar, ser cada día más y cumplir nuestros objetivos. Ajá. Son estímulos, ¿verdad? Son impulsos, reflexiones, en cierta forma son afecciones, situaciones emotivas que nos ayudan a levantar nuestro ánimo. O sea, aquí ya está, estos aportes, está, aunque ellos lo ven de una forma lógica, de una forma la razón, pero sí tiene que ver mucho la subjetividad del ser humano para poder lograr esa voluntad. ¿No? Él nos refiere a la voluntad del poder, pero realmente sería la voluntad del poder tiene, como les explicaba, el poder tiene un significado muy amplio, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados a realizar el poder con las personas que tienen muchísimo dinero, un mayor capital, el poder de los políticos, el poder de líderes en grupos. Entonces,
no necesariamente es ese enfoque, ¿no? Entonces nosotros podemos interpretar estos aportes filosóficos y adaptarlo a nuestra situación real, a nuestra vida real, ¿ok? Está muy bien, Brenda, gracias, gracias. Vamos a continuar entonces. Bien, continuando con los aportes de Nietzsche en crítica a la razón y a la verdad, dice, Nietzsche cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Dice, cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que acabamos de decir. O sea, muchas veces no se pueden separar, trabajar por separar lo que es la razón, la lógica, porque sería como algo inerte, que no tiene vida, cuando el ser humano es una persona subjetiva, llena de emociones y de sentimientos. Por eso es que Nietzsche dice, critica la razón y la verdad. Ellos, estos filósofos son así, ¿no? O sea, me explico, ellos dan sus aportes, eh, dan sus contribuciones y después empiezan con sus contradicciones y a buscarle la lógica a lo que ellos están afirmando en un determinado momento. Entonces, Nietzsche sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que le llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. No estoy de acuerdo que existe una verdad única, y a veces dudamos perdón, se me corre esto, que existe una verdad verdadera, como muchas veces lo dicen los refranes, ¿verdad? También nos habla Nietzsche sobre la transvaloración de los valores. Nietzsche propuso una transvaloración de los valores, instando a reevaluar y a cuestionar las normas y los valores establecidos. Abogó por una ética más allá del bien y el mal, en que los valores fueran reinterpretados en función de la afirmación de la vida. ¿Qué es la ética para ustedes? Dice, abogó una ética más allá del bien y el mal. ¿Qué es la ética en términos simples, sencillos? Para ustedes, ¿qué es la ética? ¿Se refiere a qué? La ética. Una carta de presentación de lo, de lo real que se debe hacer en una profesión que uno tenga, Ajá. En nuestra vida, ustedes han escuchado cuando dicen aquel profesor, perdón, aquel profesional de seguridad y salud, salud carece. profesional. Ajá, en seguridad y salud es interesante, porque por ejemplo en seguridad y salud hay que tener los valores claros respecto a la ética. Entonces dice, tiene Y falta de ética. Aquel profesional actuó bajo una deficiencia en cuanto a la ética. O sea, o ese o profesional varió algo, tiene ética. modificó algo, se desvió de algo, ignoró algo, todo eso es ética. Ajá, pero aparte de eso, ética, ¿con qué lo vinculamos directamente? ¿Con qué parte? Hacia el ser humano, con los valores, el comportamiento, ¿sí? La ética de un Digo, profesional. Cuando decimos la ética de un médico, ese doctor tiene una excelente ética o carece de ética. ¿Por qué? Por la forma como actuó con su paciente, como la forma como sí, trató a los correcto, familiares del paciente, ¿verdad? De la misma así manera, es. nosotros como profesionales, usted está en el área de seguridad laboral, otros estarán en el área externamente educativa en aula. Cualquier profesión, cualquier ser humano tiene que ser enriquecedor en sus valores morales y espirituales, y eso es la ética, ¿sí? Esa es la ética, la consideración a la vida a través de los valores hacia el otro semejante. Entonces, por eso es muy rutinario escuchar, bueno, aquel profesional carece de ética. ¿Por qué? Porque tal vez en un momento oportuno, en una situación, por ejemplo, laboral, en el caso suyo, se presentó un conflicto entre el personal, obrero, administrativo, ¿sí? Y viene el gerente a solucionar esa problemática que se presentó, pero ese gerente no es objetivo, no es neutral y no está vinculado directamente a lo que está ocurriendo en su planta, en su piso, con los problemas que se causaron. Entonces, como no maneja esa subjetividad hacia los problemas que se están ocurriendo, pues puede emitir un resultado o una solución favorable o desfavorable a una persona o a otra, porque desconoce la situación real que está pasando. O si es una persona rica en valores, se va a tomar la tarea de escuchar a ambas partes para lograr encontrar una mediación y tener un resultado positivo, donde el principal valor que va a estar presente en esa ética va a ser el respeto a ambas partes, el respeto a un lugar de trabajo, el respeto al ser humano.
Entonces, estos filósofos, en especial Nietzsche, trabajaban mucho con la parte de los valores y los antivalores. Entonces, por eso es que él habla sobre la transvaloración de los valores. ¿Ok? Bien, continuamos. Eh, Hay otra tendencia importante en esta época contemporánea que se llamó la fenomenología. Y aquí en esta fenomenología está la fenomenología de Husserl, de Heidegger y una corriente nueva que se llamó existencialismo, que también persiste actualmente en el siglo XXI. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquitico de Husserl. Dice, la fenomenología desarrollada por Edmund Husserl es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia directamente. Algunos aspectos resaltantes incluyen la eidética y la reducción fenomenológica. La eidética es a ver cómo le digo, es como la capacidad que tiene el individuo de poder interpretar las imágenes mentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fenomenología en términos sencillos se trata de, para los filósofos de esta época, de cómo interpretar un fenómeno o un hecho que está aconteciendo en un determinado momento y donde tiene que prevalecer la razón, la lógica y el subjetivismo para poder comprender ese fenómeno o esa situación. Entonces, para ellos la eidética es muy importante porque es la forma como podemos interpretar las imágenes mentales, el mapa mental de un sujeto ante una situación como esta. Entonces dice, introdujo la reducción fenomenológica para suspender prejuicios y explorar la esencia pura de las experiencias. Utilizó el método eidético para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia. Destacó la intencionalidad, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Husserl buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia. Entonces, va más que todo a la parte mental, a la parte cognitiva, a la parte de la conciencia, o sea, a todos los procesos que ocurren en la mente del ser humano. Ahora, Heidegger, en esta misma corriente fenomenológica, discípulo de Husserl, desarrolló su propia versión de la fenomenología con énfasis en la existencia y en la comprensión del ser. Existencia y la comprensión del ser, ¿ok? O sea, yo existo, tengo un rol en la vida y puedo comprender al ser humano del por qué existe en ese momento. Dice, introdujo el concepto de ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, o sea, que nosotros, cada uno en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno donde vivimos, donde nos desarrollamos, tenemos una forma de existencia humana, me explico, porque nos adaptamos a una comunidad, nos adaptamos a ciertos hábitos, formas de vida, culturas, costumbres. Entonces, por eso Heidegger manifiesta ser en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un mundo. Entonces, ser en el mundo, a eso se refiere Heidegger. Destacó la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana. Se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial. La ontología se trata de el área de la filosofía que estudia el ser, o sea, el conocimiento del ser en su integridad. Buscó comprender la existencia humana con un enfoque en la autenticidad y la responsabilidad. Esas fueron las características de Heidegger. Ahora, el existencialismo formó parte del fenómeno, de la tendencia fenomenológica en el siglo XX y actualmente se mantiene en el siglo XXI. Entonces, el existencialismo es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, perdón, la libertad sí, individual y la responsabilidad y la creación del significado de la vida. O sea, porque yo existo. O sea, en pocas palabras, porque yo existo. O sea, yo vivo, respiro, me desarrollo, formo una generación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Ahora bien, sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que implica que los individuos son libres para determinar su propio significado y propósito en la vida. Esta libertad conlleva una responsabilidad personal. También encontramos otra característica como es la angustia y la autenticidad, donde aborda la angustia como una experiencia inherente a la libertad. El existencialismo destaca la importancia de vivir auténticamente, siendo fiel a uno mismo y tomando decisiones conscientes. Uno de los últimos aspectos importantes en estas tendencias filosóficas en esta época fue la teoría crítica de la escuela de Frankfurt.
Es un enfoque interdisciplinario que combina filosofía, sociología y psicólogo para analizar la sociedad y la cultura. Acá, pues sí, se las voy a comentar un poco breve, porque pues es una teoría que ha sido muy cuestionada, ya se van a dar cuenta por qué. En esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt encontramos crítica a la razón instrumental, a que ustedes podrán leer con mayor atención cuando vuelvan a estudiar las láminas. Algunos filósofos importantes en su época, ellos resaltaron también lo que fue la industria cultural, donde por primera vez se introdujo la noción de la industria cultural, argumentando que la cultura estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado que se alineaba a las personas y se perpetuaba el control social. Es como decir una industria cultural, una industria de consumismo, ¿sí? Entonces ya había una alineación entre lo que es la cultura y el producto del consumo de la sociedad actual, ¿ok? Aquí hay algunos filósofos, ay, perdón. Aquí hay algunos filósofos destacados en este siglo. Yo creo que ustedes en algún momento escucharon a Miquel Foucault. Ellos más que todo hicieron teorías sociales y culturales. Paul Ricoeur, Habermas, Jean-Franco. Entonces, estos pensadores, aunque abordaron diferentes aspectos de la filosofía y la teoría social, comparten un compromiso con la crítica social y cultural. Sus ideas han influido significativamente en el análisis crítico de la sociedad moderna y postmoderna. O sea, toda esta tendencia filosófica que hemos visto y que hemos mencionado del siglo XIX, siglo XX, hasta el XXI, hasta la actualidad, se mantienen, siguen en discusión y se mantienen, ¿sí? Ahora bien, aquí les quería llegar a lo siguiente. Me tomé la libertad de poderles hacer una relación entre lo que es la filosofía contemporánea y la búsqueda del suelto hacia el siglo XXI. Ustedes saben muy bien que la filosofía no se escapa de la era tecnológica igual en el siglo XXI. Entonces, se caracteriza por el avance y la expansión de la digitalización y el control de la información a nivel global. Por eso llamamos la era de la información, este siglo donde nosotros nos encontramos. Entonces, todos esos aportes que hemos estudiado durante toda esta semana tienen un significado importante en el área de la educación y en cualquier otra de las áreas de la ciencia, por eso se llama filosofía de la ciencia. Entonces, cuando hablamos de filosofía de la gerencia y filosofía del liderazgo, hay un vínculo entre estas filosofías, la educación y cualquier otra área dependiente a las ciencias aplicadas. Entonces tenemos que la filosofía de la gerencia es la filosofía de la gestión y está relacionada con la misión, visión, objetivos y valores de una empresa, los cuales son las bases del plan estratégico de la misma. Esta naturaleza filosófica que viene a través de la gerencia o del mismo término que es gestión, la aplicamos en las empresas y la vemos como una rutinariedad cuando vemos, por ejemplo, una empresa cuál es su misión, su visión, sus objetivos y sus valores. Es importante. Esa es la filosofía de la gerencia. O sea, en la escuela, en el instituto, en la universidad, en las clínicas donde nos encontremos, tiene que haber una filosofía de la gerencia. Esa es su filosofía. Cada empresa, dependiendo de su razón social, va a tener una filosofía de la gerencia. Y es importante que si ustedes están en un cargo administrativo, un cargo directivo, un cargo público, estos elementos estén presentes. ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuál es la misión de la universidad? ¿Cuál es la misión del instituto, de la escuela, de la clínica, del hospital? Debe haber una misión, visión, objetivos y valores, porque con esos elementos es que la empresa enamora a sus empleados, a sus obreros, a sus trabajadores, para que cumplan la misma pertinencia y la misma finalidad dentro de la organización, para no distinguir en este caso. De la misma manera, encontramos que es la filosofía del liderazgo. Entonces, es el conjunto de creencias, valores y principios que influyen fuertemente en la forma de cómo interpretamos la realidad y guían nuestra comprensión acerca de cómo influir en los humanos. Si tenemos claro que es la filosofía de la gerencia, ¿sí? Entonces, con la filosofía de liderazgo, nosotros vamos a dirigir y vamos a administrar bien, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esa filosofía de la gerencia? Que la misión, la visión, los objetivos, los valores de la organización donde nos encontremos se lleve a cabalidad y se cumple. Si no se cumple, quiere decir que algo está funcionando mal dentro de la directiva, dentro de la organización, dentro del organigrama. Entonces, es ahí cuando el gerente y el líder tienen que retomar esos pasos, esos procesos para que se cumplan de esa manera. ¿Ok? Este,
Eso es muy importante, ¿sí? Ahora bien, la gerencia y el liderazgo en la educación. Un breve resumen. Es el accionar del sujeto que permite orientar y conducir la labor docente, la administración escolar y sus relaciones con el entorno, con la principal finalidad de conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad. ¿Se dan cuenta que lo que les acabo de mencionar en la lámina anterior se fusiona en un solo punto para que se cumpla lo que es la gerencia y el liderazgo en la educación? De la misma manera se cumple la gerencia y liderazgo en cualquier otra organización industrial, agroalimentaria, de salud, entre otros. Otros aspectos a resaltar. Un líder educativo debe ser acompañamiento, debe apoyar el desarrollo de las actividades, debe empoderar a los miembros de la comunidad educativa. En este caso me refiero a la educación, pero de la misma manera se hace en cualquier otra organización u otra empresa. El líder administrativo, el líder de la empresa, el líder que representa a la organización, debe hacer seguimiento de que el bienestar laboral, que el bienestar de salud mental de sus trabajadores, de sus empleados, esté acorde con las funciones que se están realizando dentro de la empresa o de la organización. También se debe fomentar una cultura de trabajo cooperativa y participativa, basada en valores éticos y pedagógicos. Eso quiere decir un buen clima de trabajo que sea abierto, que se divulguen los valores, la ética, el respeto, la confianza mutua, para poder cumplir una acción de gerencia y liderazgo en la educación o en cualquier otra área organizativa que ustedes estén desempeñando. ¿Ok? Es que acá veo que me está corriendo el tiempo y ustedes tienen otra, yo tengo otra clase también. Ahora fíjense, aquí tienen algunas referencias bibliográficas que ustedes las pueden utilizar como apoyo para investigar, para continuar con el repaso de la asignatura, cualquier duda que ustedes pueden tener me pueden escribir por el aula virtual. Entonces me gustaría, sí, en los pocos minutos que nos quedan, escucharlos a ustedes, qué les pareció la asignatura, cumplió las expectativas, los he orientado de una manera asertiva, entendieron cómo enfocar la gerencia y el liderazgo en la educación o la gerencia y el liderazgo en cualquier otra área de desempeño, de qué manera las tendencias y la filosofía y la ciencia les Sí, pueden... indudablemente, ¿Sí? sí, indudablemente podemos concluir que la filosofía, a pesar de que ese concepto viene de muchísimos años atrás, antes de Cristo inclusive, no se puede, no podemos todavía prescindir de ella. Que Ajá. siempre va a estar en la base epistemológica de los diferentes contenidos, constructos que debemos usar para ej- ejercer nuestra profesión como docente. Como docente, exacto. Y en cualquier otra área de profesión que nos tengamos desempeñando, porque Eh, es cor- hoy día pues la sociedad y el ritmo de vida se nos ha complicado tanto que nos vemos en la obligación de desempeñarnos en otras áreas. Si somos profesionales y tenemos la oportunidad de trabajar en diferentes áreas y tener varios componentes, pues siempre teniendo la misma filosofía, de nuestro ser, la filosofía de nuestra área de desempeño, de nuestra profesión, tengan ustedes por seguro que vayan donde vayan, les va a ir bien. Vayan donde vayan, van a hacer una buena gerencia, un buen liderazgo. Es un área hermosa la gerencia del liderazgo. También va unida mucho a la parte motivacional de las empresas, de las organizaciones. Cuando hablo de organizaciones, incluyo a todas. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser humano, como decía Nietzsche, el ser humano necesita de la motivación y la ilusión para que se sienta premiado, para que se sienta querido, para que sienta que existe un motivo en la vida para seguir adelante.